Bueno, señores estudiantes, muy buenas noches. ¿Está bien el audio ahí? Ya. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la asistencia. Les voy a robar unos minutitos nada más. Es solamente para darles a conocer sobre uno de los sistemas que funcionan en el motor. Como les había mencionado, estamos hablando sobre temas de motor y hemos hablado sobre la reparación. Y el día que complete las clases como tal, hemos de completar todavía lo que es el tema de la reparación, pero ahorita vamos a centrarnos un poquito sobre la refrigeración que hay dentro del motor. Sí, la refrigeración que hay dentro del motor. Toda máquina, absolutamente toda máquina, eh, tiende a calentarse. Sí, inclusive nosotros cuando salimos a hacer deporte, basta unos 10, unos 20 minutos que hagamos de deporte, automáticamente ya tenemos que se nos empieza a calentar nuestro cuerpo. ¿Sí? Ahora, un calor excesivo no es bueno, pero tampoco un calor bajo es bueno. Lo importante es tener un calor en la mitad. A eso le llamamos temperatura de funcionamiento y de ahí parte el por qué nuestro vehículo necesita un sistema de refrigeración. ¿Qué hace este sistema de refrigeración? Lo que va a permitir es mantener al vehículo en una em, temperatura en una temperatura óptima, ¿ya? Em, Vamos a empezar, bueno, vamos a trabajar hoy con el ELTUDE, dice. La combustión, o sea, la quema de combustible que pues, se produce en el motor crea mucho calor, lo que yo les estaba mencionando, ¿no? Y el sistema de refrigeración disipa este calor. Justamente nuestro sistema de refrigeración es para esto, ¿no? Es para disipar este calor. La temperatura óptima para un motor se llama temperatura de funcionamiento. Acordarás de esta palabrita y de pronto vayan poniéndole ya en mente esta palabrita de la temperatura de funcionamiento. El sistema de refrigeración asegura que el motor alcance esta temperatura lo más antes posible y la mantenga, sí, y la mantenga. Correcto. De esta manera, sí, vamos a ver. Miren, en esta animación yo le voy a dar arranque a mi motor. Vean cómo se prendió. Cuando se prendió estaba todo azulito, ¿no es cierto? Y mientras más se va moviendo mi motor internamente, fíjense en lo que sucede. Sí, fíjense en lo que sucede. ¿Sí? Se va incrementando el poder calorífico, se va incrementando el potencial calorífico y la temperatura va elevándose. Pero llega un punto donde, imagínense en que llega un punto donde va a permitir mi sistema de refrigeración estabilizar mi temperatura del agua. Sí, o sea que mi agüita no va a estar lo suficientemente caliente, principalmente porque se va a evaporar. Pues no ven en la ollita cuando nosotros cocinamos. ¿Qué sucede cuando ya está caliente el agua, demasiado caliente, empieza a hervir? Y si le dejamos un buen tiempo hirviendo, esa agua se desaparece. Pero ustedes verán que en los carritos el agua debería estar completa, no debería estar completa en un funcionamiento normal. Pero ¿qué pasa cuando se desaparece? Es porque demasiado caliente está mi motor o porque de pronto hay alguna fuga, ¿ya? Atentos con lo siguiente. Ya, hablábamos de temperatura de funcionamiento, no, no se olviden de esto. ¿Cómo se llama la temperatura óptima para un motor? Temperatura de funcionamiento, ¿sí? Tenemos una diferencia, ¿no? Si yo clico aquí, esto se ha sabido llamar, no sé si es que logran visualizar o alguien me ayuda, ¿cómo se ha sabido llamar esto? Lo de aquí, lo cuadradito. ¿Sí están atentos? Exactamente. El radiador. Y acá tenemos el motor. Entonces, el motor y el radiador están unidos, ¿no? A través de unas mangueritas. El motor y el radiador están unidos a través de unas mangueritas. Eso no nos olvidemos. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en lo siguiente? El enfriamiento es necesario, ¿por qué? ¿Sí? Para evitar que el motor se caliente demasiado en primera instancia. En segunda instancia, lograr una buena combustión y tercero, para garantizar una buena lubricación en todo momento. Señores, créanme
que si mi motor está demasiado caliente, sí, demasiado caliente, no vamos a tener una buena combustión y también no vamos a tener una buena lubricación. Si el motor está demasiado frío, mi aceite se hace muy espeso, mi aceite no quiere circular y vamos a tener problemas. Pero si el motor está demasiado caliente, igual nos pasa con lo del aceite. Eso hay que tener mucho en cuenta. Si el enfriamiento es excesivo, el motor no alcanza la temperatura de funcionamiento. Ahora, el otro lado. ¿Y qué pasa si está demasiado frío? Lo primerito, alto consumo. Lo segundo, el aceite de motor sucio, las consideraciones de combustible y desgaste en el motor porque mi aceite no actúa como debería actuar. Aquí viene la pregunta que le van a hacer en algún momento a usted. Anote, anote ahí en su cuadernito, anote en sus apuntes, ¿sí? Eh, ¿Cuál es la pregunta que le van a hacer a usted? Le van a decir, oiga, ¿qué pasa si yo le saco el termostato de mi carro? No estamos hablando ahorita de termostato, pero estamos hablando de qué pasa cuando un motor está demasiado frío y un motor está demasiado caliente. Póngase en que él tenga problemas de que el motor se está calentando demasiado. Entonces, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a suceder en ese instante? Él diga, no, entonces, ¿saben qué? Yo quiero que mi motor más bien trabaje demasiado frío. Entonces, ¿qué pasa, maestro, si es que le saca el termostato? Ahí ustedes tienen que responderle con lo que dice acá abajo. No, primerito, su vehículo va a consumir, ¿sí? Su aceite se va a va a ensuciarse más rápidamente, ¿sí? Segundo, se va a condensar el combustible y tercero, se va a desgastar más rápidamente el motor, ¿sí? Esa es la respuesta que tienen que hacer. Verán que no hablamos todavía de qué hace el termostato. Lo único que estamos hablando es de que de pronto, si es que de pronto, ¿qué pasa si es que nosotros tenemos la posibilidad de enfriarle más a mi motor sacándole el termostato? ¿Sí? Fíjese en la imagen, ¿sí? Fíjese en la imagen. Después de todo hemos hablado de los componentes, ¿no es cierto? Hemos hablado de la relación claro, de lo que se comprime, de la admisión, aquí está el pistón, está la biela, eso estuvimos hablando. Y hablábamos de que en un momento dado existe aquí una llamarada, un fuego, algo que se quema. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Sí? ¿Qué sucede con este fuego que se produce? Esto va a calentar las paredes del motor. Por eso, cuando el carro está caliente, cuando el vehículo está prendido, no es tan bueno o no es recomendable de pronto toparle, ¿no? Porque nos podemos quemar las manitos. Y justamente ahí radica ahí es donde se está yendo nuestro poder calorífico, nuestro calor. Sí, listo. Ahora verán, pasemos a lo siguiente. Pasemos a lo siguiente. Ya. Mi refrigerante, ya vamos a hablar del refrigerante, vamos a hablar de la agüita que le ponemos al motor. Mi refrigerante, mi agüita que está en estas partes laterales, fíjense por dónde están dando, por dónde está circulando, está circulando por unas galerías, dijimos, ¿no? ¿Se acuerdan cuando hablábamos del cabezote? ¿Se acuerdan cuando hablábamos del blog? ¿Sí? ¿Qué decíamos? Sí, ¿qué decíamos? Que tiene unos conductos por donde va a pasar el refrigerante. Eso es lo que yo les estoy mostrando en esta gráfica, ¿no? Ahí está el verde clarito del refrigerante, ¿no? Que está pasando por ahí. Pasemos a lo siguiente. Aquí está una situación. Un cinquito. Listo. ¿Cómo se puede enfriar ese motor que nosotros tenemos? ¿Sí? ¿Cómo se puede enfriar? Bueno, aquí tenemos una un enfriamiento que es por aire, ¿sí? De pronto por acá tendremos otro enfriamiento que igual es por un aire forzado, pero acá nos interesa. Ya les voy a poner la parte que nos interesa, ¿sí? Ahora, es justamente una refrigeración líquida la que nosotros tenemos en nuestros vehículos. La refrigeración líquida, sí, la refrigeración líquida
tiene algunas características importantes y una de esas es lo que pasa en nuestro vehículo. Está funcionando mi motor, pero mi motor eleva tanto su temperatura que necesita que un fluido recoge esa temperatura, sea expuesta en este radiador para que ventile y regrese a mi motor. Ventajas de la refrigeración líquida. Vamos a preguntarle, ¿quién está por aquí? Wilfrido. ¿Me escucha, Wilfrido? Ya, ayúdeme leyendo, por favor, que dice ventajas de la refrigeración líquida. Esas dos ventajas, ayúdeme leyendo, ¿ya? Ya. No, las ventajas nomás. Existen gracias, mi estimado amigo. Eh, Hay dos ventajas principales. Una de ellas es justamente que el motor se enfría más uniformemente, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un fluido que recorre hasta los lugares más recónditos de todo el motor, o sea, hasta las esquinas que de pronto no puede llegar a alguna otra situación. Llega mi líquido, sí, llega mi líquido refrigerante. Sí, eh, de pronto también al generar o al estar circulando agua, esto se crea una capa, ¿sí? Se crea una capa antirruido. Por eso es que el ruido, o sea, esto merma un poco o ayuda a que no se produzca mucho ruido. Eso es la refrigeración líquida. Sí, cuando se apaga el motor después de un viaje, entonces, ¿qué pasa? El motor se mantiene a temperatura durante más tiempo. Esto también asegura que el motor vuelva a alcanzar la temperatura más rápido después de una pausa en la conducción. Eh, a veces, ¿no? En los vehículos grandes, de pronto si es que alguien de aquí se va a dedicar a lo que es la mecánica a lo que es la mecánica de vehículos pesados, la mecánica diésel, ustedes sabrán que un vehículo a diésel no se le apaga instantáneamente, al instante, perdón. Se le apaga después de unos minutos. Es justamente para regular un poco las altas temperaturas, tanto en el sistema de refrigeración como en el sistema de lubricación y el sistema de alimentación del turbo, ¿sí? Entonces sí es recomendable. Ahora, en los carros a gasolina no se cumple tanto esto, pero sí se debería recomendar a nuestros clientes y anótense ahí que debería recomendarse una, ¿cómo se llama? Un apagado. Sí, si venimos de un viaje largo, un apagado hasta que las temperaturas se estabilicen. O sea, dejarle un ratito prendido al carro y de ahí apagarle, porque siempre, imagínense que una máquina está a toda velocidad y blin le apaga. Puede de pronto quedarse algo caliente en algún sistema, de pronto puede algo suceder, ¿no? Por eso es que se le deja un ratito prendido y de ahí se le apaga. Recomendarán siempre eso a sus clientes. Ya, ¿entendida esa partecita? Hasta aquí alguien, alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud. Correcto, claro. Venimos acumulando temperatura, ¿no es cierto? Peor si venimos de un viaje de unas 6 horas, 7 horas. Gracias, mi estimado amigo. Listo. Anotarán eso. Bueno, continuemos con esto del sistema de refrigeración. Fíjense, ¿por qué un motor con refrigeración líquida se enfría más uniformemente que con refrigeración por aire? Nos pregunta. Sí, ¿por qué será? Y justamente aquí tenemos la respuesta. Vamos a ver cuál es nuestra respuesta. Sí, el flujo del refrigerante se puede controlar mejor que el flujo del aire exterior. Correcto, amigos. Nosotros del aire no podemos, pues.
no podemos nosotros el aire controlarlo. Sí, el aire de pronto es un flujo no uniforme, sí es un flujo variable, es un flujo que de pronto tendrá una cantidad en ciertos momentos del día, de pronto tendrá otra cantidad en ciertos momentos de la noche. Entonces, el aire difícilmente lo vamos a poder controlar. El aire no lo vamos a poder controlar. Lo que sí podemos nosotros de pronto controlar a través de una bomba, a través del refrigerante que le pongamos, es un sistema de refrigeración líquido. Por eso es que en los vehículos se ocupa mucho este tipo de sistemas líquidos para refrigeración. Pero aún así, hubieron carros o hay carros que tienen un sistema de refrigeración por aire. ¿Alguien me puede decir qué vehículo aquí en la actualidad está circulando en el Ecuador con una refrigeración por aire? Nadie quiere ganarse. Correcto, gracias, mi estimado Wilfrido. Perfecto, ese es un gran ejemplo de una refrigeración por aire. Ese carrito, vean, ni siquiera se le pone agua, como decían. Fue concebido con esa idea. O sea, fue hecho justamente para la guerra, ¿no? Ese carro. Entonces, imaginen en la guerra, ¿dónde vamos a encontrar nosotros agua? Sí, no hay agua ni para tomar nosotros para ponerle al carro. Así más o menos fue la concepción con la que diseñaron ese vehículo. Sí, como dice Wilfrido, y de pronto todos los que estamos aquí, estoy seguro que más de noche van a ponerse a investigar y van a decir, sí, efectivamente ese vehículo no ha tenido o no ha tenido sistema de refrigeración por líquidos, ese carro no se le pone agua. Solamente tiene unas aletitas que permiten que el flujo, que el aire circule por esas aletitas y permita enfriar mi motor, permita enfriar mi sistema, ¿no? Entonces, en algún momento como mecánicos nos van a preguntar, ¿no? Van a decir, vea, maestro, y todos los carros vienen así con radiador, vienen así con un ventilador, vienen así con agua. Y ustedes van a decir, de pronto, sí, todos los carros vienen así. Y el cliente, al final de cuentas, el cliente lo que va a hacer es, es decir, no ha sabido, el maestro no ha sabido, ver si hay un carro, como dice Wilfrido, hay un carro llamado Volkswagen, que sí, y no solo el Volkswagen, hay un carro también, por ejemplo, el Bianchi, hay un Fiat. Claro que estoy hablando de vehículos antiguos, ¿no? O sea, no estoy hablando de vehículos modernos, porque la mayor parte, por no decirlo todos, los vehículos modernos tienen un sistema de refrigeración por agua, es un sistema de refrigeración líquido, ¿sí? No se me olviden esto, por favor, estimados estudiantes. Sí, ya. ¿Qué más les puedo decir? ¿Qué más les puedo decir sobre el sistema de refrigeración? Es lo siguiente, ¿ya? Sí, las ventajas, al final del día, las ventajas le dijimos al inicio y las repetimos aquí. Menor ruido en el motor, sí, el motor se mantiene a una temperatura de funcionamiento durante más tiempo y el motor se enfría más uniformemente. Perdón, ¿alguien habló? ¿Alguien dijo algo? ¿Qué tal, mi estimado Alex? ¿Cómo has pasado? Tranquilo, mijo, tranquilo, atento y luego ya subimos esta clase al YouTube y ahí para que revises los minutos que te atrasaste. ¿Listo? Ya. Bueno, continuemos, amiguitos, continuemos, porque la idea de esto es continuar y avanzar. Listo. ¿Qué tipos de refrigeración, sí, em, conocemos? ¿Sí? En este caso hablamos de una refrigeración líquida que es directa. ¿Sí? Refrigeración líquida es una refrigeración directa, o sea, nos vamos a lo que vinimos. El agua circula y el objetivo del agua es recoger el calor, o sea, no se está dando rodeos. El agua a lo que vino, a recoger el calor. ¿Por qué? Porque directamente va a topar las paredes que están calientes, las paredes que están calientes donde se genera el calor, donde hace la autodetonación. Esa autodetonación calienta, traspasa a las paredes y esas paredes son topadas por mi refrigerante y eso está recogido. Por eso es una refrigeración directa, a lo que vino, a lo que topó,
lo que está topando se está refrigerando. Sí, aquí vamos a hablar un poquito nada más, sí, vamos a hablar un poquito nada más sobre, podríamos decir las partes, ya, pero no quisiera adelantarme un poco a las partes, pero dejemos puntualizadas las partes, ya, dejemos puntualizadas las partes. Fíjense, voy a hacer esto un poquito más grande para que ustedes analicen las partes que nosotros tenemos en el sistema. ¿Sí? En el sistema de refrigeración, en el circuito de refrigeración. ¿Qué es un circuito? ¿Sí? Es algo que empieza y termina, ¿no es cierto? Tiene un inicio y tiene un fin. Eso es un circuito. Aquí tenemos un circuito de refrigeración. Todos nuestros clientes nos van a traer problemas en el circuito de refrigeración. Se rompió una manguera, se removió el termostato, se dañó el tapón de presión, el ventilador no funciona, de pronto la bomba del refrigerante está fallando, las abrazaderas se fueron, cualquiera de estos problemas que nos traiga nuestro cliente, identificamos y dicen, está el problema en dónde? En el sistema de refrigeración. Fíjese, mi sistema de refrigeración en este caso, como dije, está constituido por mangueras, está constituido por un termostato, por un tapón de presión. ¿Qué será el tapón de presión? ¿Alguien me puede decir qué es el tapón de presión? ¿Se le viene a la mente algo referente al tapón de presión? Justamente, sí, es con lo que se tapa, ¿no? Es la tapa, es la tapa del radiador. Sino que ya digo, pues aquí estamos, ya somos técnicos, ya nos toca manejar términos técnicos, pues. Nosotros, ¿qué decimos? La tapa del radiador, vea. No, entonces acá ya, ¿cómo se sabe llamar? Tapón de presión, vean. Sí, ventilador. Tenemos, por ejemplo, una bomba de refrigerante, ¿no? Una bomba de... A veces cuando van a los almacenes piden, dame una bomba de agua. Dice. No, 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 no. Pues bomba de agua pueden utilizar inclusive hasta en el riego. Ahí en los terrenos donde siembran. Ahí es una bomba de agua. Acá ya estamos hablando en otros términos, ¿no? Estamos hablando de una bomba de refrigerante. Ya es un término un poco más técnico. Ustedes son unos buenos mecánicos, entonces la próxima que vayan a un almacén ya van a pedir de esa manera. Bomba de refrigerante, no se olvide. Pues básicamente ese es el sistema de refrigeración y sus partes. Las partes del sistema de refrigeración. ¿Listo? Ve, nos está poniendo más o menos unos clipsitos, ¿no? De sobre el sistema de refrigeración. ¿Para qué sirve la bomba de refrigeración? Voy a preguntarle puntualmente a mi estimado amigo Carlos. Carlitos, escucha, ¿para qué crees que sirve una bomba de refrigeración? Correcto, correcto, para enfriar el motor. De pronto algo más. Verás que decimos bomba. Esa palabra bomba, ¿qué te suena? ¿Qué te suena? Nada, Carlitos. Vamos, entonces, alguien de pronto quiere participar. ¿Qué se le viene a la mente cuando hablamos de bomba? Exactamente, eso es para enfriar. Correcto. La bomba lo que hace es empujar, ¿no? No sé si es que ustedes han visto, eh, o sea, les pongo un ejemplo ya. ¿Qué pasa cuando en el fútbol? En el fútbol, no, creo que todos hemos jugado fútbol. Dice, darás despacio, dice, no bombearás, dice. Sí, se han escuchado ese término de no bombearás en el fútbol. Es cuando dan durísimo, ¿no es cierto? Dan un pelotazo durísimo, cosa que al pobre que recibe el pelotazo por poco y le mandan lejos, ¿no? Es justamente ese es el término bomba, es aumentar la presión de algo, puede ser de un fluido, puede ser de algo. Sí,
Ya. Entonces, ese es el funcionamiento de la bomba, ¿no? Ahora veamos a ver si es que tenemos la relación con lo que decía el, el, con lo que decía aquí el lectudo, con lo que dice, mejor dicho, el lectudo. ¿Sí? Proporciona el flujo del refrigerante. Claro está que la bomba, claro está que la bomba proporciona el flujo del refrigerante, pero lo proporciona con presión y con bastante fluido. O sea, lo que va a hacer mi bomba es empujar mi refrigerante, o sea, empujar el agüita por todos los conductos internos de mi motor. Eso es lo que va a hacer mi bomba. Sí, eso es lo que va a hacer mi bomba. ¿Cuál es el otro elemento? Vamos a pedirle a ver, vamos a pedirle a Chiquilín. Vamos, Chiquilín. Aló, ¿escuchas? A ver, mijo, léame, léame la siguiente parte. ¿Qué dice aquí? Donde dice un termostato, léale ya. A ver, ¿qué dice? ¿Sí me escuchó? A ver, ¿qué dice? ¿Qué dice ahí? Dice un termostato. Ya, muy bien, muy bien. Dice, a ver, vamos. Un termostato. Espérenme un cinquito que se me fue la imagen. Un termostato regula el flujo de refrigeración a través del radiador y el motor. El termostato, entonces, acuérdense, cuando hablen de termostato, eso ha sido una llave, así como las llaves de agua, que regula cuando está, que regula cuando está abriendo demasiado, nosotros podemos cerrarle un poquito y abre lo mínimo. Cuando está abriendo lo mínimo, de pronto podemos abrir un poquito más y abre, ¿no es cierto? Así ha sido el termostato. Entonces el termostato se convierte en unas llaves, ¿sí? En unas llaves. Eso es mi termostato. Bueno, tenemos el ventilador, ¿sí? ¿Qué permite nuestro ventilador? Incrementar el flujo del aire, básicamente, ¿sí? Tenemos el radiador, es donde va a haber la transferencia de calor, o sea, el radiador lo que va a permitir es que se separe un poco el agua para que pase el aire, eso va a permitir mi radiador. Y por último, el tapón de presión, que va a incrementar para que mi agua no se caliente tan rápido, para que mi refrigerante no se caliente tan rápido. Y eso es importantísimo. El agua, el tapón de presión no solamente sirve para tapar el radiador, el tapón de presión también sirve para que no se caliente tan rápidamente el agua, ¿sí? Para que se mantenga el fluido, para que se mantenga el agua. Preguntarán ahí en la casita, de pronto a la mamita, de pronto a la esposa, ¿cómo funciona la ollita de presión? ¿Sí? Entonces ahí les va a comentar, les va a decir, verás, dice, se tapa la ollita, entonces el agua que está ahí no se hierve por completo, lo que pasa es que se queda ahí, ¿sí? Se queda ahí y empieza el vapor mismo a darse la vuelta, a darse la vuelta, ¿sí? Entonces no se quema en su totalidad el agua, no se quema en su totalidad el agua. Eso es lo que hace mi tapón de presión, ¿sí? Ya, a ver, estimados amigos. Ya, ya. Hasta aquí, ¿alguien? ¿Alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud? Ya. A ver, voy a poner esta pregunta y ustedes van a contestar, ¿ya? ¿Qué dice? ¿Cuál es la función del termostato? Ahí tengo tres opciones. ¿Cuál será?
A ver, ayúdenme ustedes. A ver, dice, ¿cuál ha sido la respuesta? A ver, lee tú mismo, ya. ¿Cuál ha sido la respuesta? A ver, lee, tú mismo lee. Regular el flujo de refrigerante a través del radiador, ¿será? Poco. ¿Cuál ha sido? Esa mismo, ¿no? Exactamente, la primera. Vamos a ver, no se queden picados. Vamos a ver la segunda, ya. Vamos a ver esta. Yo sé que esta sí la van a contestar. Vamos. ¿Qué dice? ¿Cuál es la función del ventilador? Ahí tengo algunas opciones. A ver, vamos. ¿Cuál es la función del ventilador? Si no, vean en la parte de arriba. A ver, póngale la primera. Veamos. Póngale la primera y comprobemos. Correcto. Si hay un poco de flujo de aire, dice, en el radiador, el ventilador se enciende. Correcto, sí. Muy bien. Vamos con esto y con esto nos descansamos un poquito. A ver, vamos a leer la pregunta. ¿Sí están viendo todos, no es cierto? ¿Cuál es la función del tapón de presión? La tapita. Permitir la circulación del refrigerante, controlar la presión del sistema de refrigeración y aumentar el punto de ebullición o bajar el punto de ebullición del refrigerante. ¿Cuál será? El segundo. Correcto, es el segundo, es del medio, correcto. A ver, lea usted mismo cuál ha sido la respuesta. Sí, sí, a usted. Léale cuál es la respuesta. Ya, ya, muy bien, es el punto de ebullición, muy bien. Verán, esto quiero que se graben ustedes en la mente. A todos quiero que se graben en la mente. La tapa del radiador no solamente es para tapar el radiador, para que no se riegue, sino para que se aumente el punto de ebullición. Ya vamos a ver más adelante, ya vamos a ver más adelante a qué se refiere esto del punto de ebullición. Ya vamos a ver más adelante. Pero hasta aquí, alguien, alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud, algo que de pronto esté pendiente. Ya. Ahora, se me nace preguntarles, no sé, pregunta Chile. A ver, ahorita se me nace preguntarles algo.
En el caso de que ustedes no tengan refrigerante, ¿qué otra sustancia pueden poner en ese sistema? ¿O solamente con refrigerante funciona mi vehículo? Correcto, con agua, agua de las llaves le podemos poner. Aparte del agua, agua tesalia, muy bien, agua tesalia. El agua tesalia de pronto es un poquito más pura, ¿no? Porque el agua de las llaves tiene agua es con cloro, ¿no? A veces que nos enfermamos mucho nosotros porque tomamos esa agua que es con cloro y a veces eso nos afecta mucho al estómago. Es bueno tomar agüita de botellón, agüita tesalia. Aparte de esa agua, ¿qué agua podemos nosotros poner? ¿O qué otra sustancia? El agua destilada. Sí, 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 está bien, el agua destilada, como digo. El agua destilada. Ya. Ahora, ya, una cuestioncita. ¿Creen ustedes que ponerle agua de agua de la llave dañará en algo el sistema? ¿Qué pasará ahí adentro en el motorcito cuando ponen agua de la llave? Claro, tienes toda la razón, mi estimado amigo. El agua de las llaves lo que hace es oxidar el motor, por eso sale amarillo, amarillo como marrón. Y toda esa suciedad se va tapando en los conductos del radiador. ¿No ve que el radiador? Ya vamos a analizar cómo son los huequitos del radiador. Pero yo quiero que primero ustedes vean los problemas que se presentan. ¿Sí? Los problemas que se presentan. Entonces, eh, eh, el agua, como yo digo, el agua de las llaves, ¿qué va a hacer? El agua de las llaves lo que hace es el agua lo que hace, ¿qué es? Oxida, correcto, oxida. Entonces, todo ese óxido, inclusive hasta las mismas, y eso, inclusive las mismas mangueras van a dañarse. ¿Por qué? Porque es una sustancia dañina el cloro, realmente les comento. Sí, entonces incluso